Comúnmente ocurren serios problemas con los bienes del familiar que fallece sin dejar testamento entre los parientes del difunto, derivado del conflicto concerniente a quienes se les quedarán dichos bienes. Suceden muchos casos en los que el padre, la madre o los abuelos, estando en vida de manera verbal, le dicen a los hijos o nietos que cuando ellos mueran les tocarán determinados bienes o derechos, pero al no dejar testamentos y fallecen, inician los reclamos entre los parientes del familiar, al señalar unos que tienen mejor derecho que los otros, o bien porque estando en vida el pariente fallecido les dijo que les tocaría determinados bienes. Esto genera conflicto entre la familia, que termina en los tribunales y en la ruptura de la comunicación. Por tal motivo es necesario decirles que cuando una persona fallece sin dejar testamento, los bienes y derechos que les pertenecían quedan intestados, es decir, que no pertenecen a nadie, ni a los hijos, ni a los padres, ni a los nietos, sino que permanecen en esa situación jurídica hasta en tanto no se realice un procedimiento judicial denominado juicio sucesorio intestamentario. Este juicio tiene por objeto que aquellas personas que se crean con derecho a heredar por tener una relación de parentesco con el fallecido, es decir, que sean hermanos, hijos, padres, nietos, etc., pueden acudir a denunciar la sucesión del difunto para que en su momento sean declarados herederos y posteriormente les sea adjudicado la propiedad de los bienes. ¿Quiénes se quedarán con los bienes del familiar fallecido? Es aquí donde se presenta el mayor conflicto entre los parientes del fallecido, ya que al no haber un testamento que especifique qué bien o bienes les correspondería a cada uno de los posibles herederos, así como tampoco a quienes haya sido el deseo del difunto que disfrutara de sus bienes, por lo que debe acudirse a un juicio sucesorio intestamentario para que se designen los herederos y se hagan valer todas las acciones concernientes a la herencia, por lo que se quedarán con los bienes del difunto aquellas personas que tengan legitimación para heredar, es decir, que sean parientes consanguíneos, hijos, padres, hermanos, nietos, etc. Pero debemos aclarar que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Supongamos que el difunto nunca se casó ni tuvo hijos, sin embargo, estando en vida hizo varias propiedades, tendrán derecho preferente a heredar sus padres si aún viven, si no, sus hermanos en partes iguales. En el caso de que el difunto únicamente hubiera procreado un solo hijo, pero ese hijo ya no viva, sin embargo existan nietos, estos tendrán derecho a heredar los bienes del abuelo. De la misma manera, si la esposa aún vive, también tendrá derecho a heredar parte de los bienes, así como los hijos. ¿Qué hacer para cambiar la propiedad de los bienes del difunto a otra persona? Como hemos dicho, para que puedan disponer de los bienes del difunto, es necesario que primero se les reconozca el carácter de heredero, luego se les adjudique la propiedad de los bienes, y por último se les expidan las escrituras públicas que les servirán de títulos de propiedad. Solo así serán propietarios de los bienes del difunto y podrán disponer de ellos, es decir, venderlos, rentarlos, donarlos, etc. ¿Dónde o ante quién acudir para realizar el procedimiento del intestado? Es conveniente acudir a un abogado especialista en la materia que les ayude en el procedimiento, el cual se sigue ante un juzgado agotando diversas etapas hasta finalizar con una sentencia que adjudica a los herederos las propiedades y derechos que les corresponda. Por último, la sentencia de adjudicación se debe de protocolizar ante un notario público para que la escritura que se elabore les sirva de títulos de propiedad. Espero que esta información les sea de utilidad. Si se encuentran en alguna situación similar o cualquier otra, contáctenos, agenden una cita, la asesoría inicial será gratuita.